Bueno, bienvenidas. Qué dicha que pudieron conectarse. Ojalá que esta presentación les sirva. En realidad es un tema que da para muchísimo. Eh, es un tema bastante extenso que traté de resumir, ¿verdad? Para que les quede una idea de qué hacer, ¿verdad? Y cómo manejar las emociones positivamente en nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de emociones, ¿verdad? Eh, yo podría decir que hay cuatro que son las emociones básicas, ¿verdad? Que son la rabia, el dolor, el miedo y el placer. Y que tienen como sensación base el enojo, la rabia tiene como sensación base el enojo, el dolor la tristeza, el miedo queda igual, el miedo y el placer que vendría a ser la alegría, perdón, al revés, la sensación base sería el placer, el miedo, el dolor y la rabia y los sentimientos serían el enojo, tristeza, miedo y alegría, ¿ok? Cuando nosotros nos hablan de las emociones, muchas veces nos dicen que hay emociones que son buenas y otras que no son buenas, cuando en realidad las emociones lo que quieren es únicamente comunicar algo, no hay emociones buenas o emociones malas. Eh, Nos dicen, ¿verdad?, que algo está pasando y que tenemos que escuchar eso que está pasando. Eh, por ejemplo, si una persona tiene miedo, el miedo, como yo les digo a los chiquitos, el miedo no es malo. El miedo nos advierte que hay un peligro, que tenemos que defendernos de ese peligro, ¿verdad? Igual el enojo. Nosotros cuando estamos enojados, eh, no, el enojo no es malo, ¿verdad? El enojo, cuando nosotros estamos enojados y no nos parece algo, puede convertirse en asertividad y decir las cosas positivamente. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Lo que puede convertirse en negativo es cómo gestionamos esas emociones. Para hablarles de las cuatro emociones básicas o sensaciones de base, ¿verdad? La primera que nosotros nombrábamos era la sensación de enojo. Eh, y como les decía, el enojo no es malo, no es una emoción, una sensación mala. Enojarse no está mal. Muchas veces se piensa, ¿verdad?, que una persona que se enoja está haciendo algo malo, pero en realidad lo que está haciendo es pudiendo ser asertivo, ¿verdad? Algo me molesta y yo me enojo porque me molesta. El problema es cuando ese enojo no se puede manejar apropiadamente o no se gestiona apropiadamente y se convierte en lo que es violencia. Y la violencia sí daña, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del enojo, hay tres formas en que las personas tienden a manejar el enojo. Y lamentablemente, las dos primeras que vamos a ver, que son, por decirlo así, formas de manejar nuestro enojo que no son apropiadas, son las que más se utilizan. Y la primera es, me trago el enojo, ¿verdad? Entonces, estoy enojada, pero son las personas que son un poco asertivas, no dicen nada, no lo expresan, se lo tragan y somatizan. ¿Qué es somatización? Empiezan a tener padecimientos físicos, ¿verdad? Porque se tragan ese enojo, no lo expresan. Y el otro es explotan. Entonces, cuando yo me trago el enojo y yo no lo expreso, yo me daño a mí mismo, ¿verdad? Y cuando yo exploto y lo expreso inapropiadamente, lastimo a los demás. ¿Cuál es la mejor forma de manejar el enojo? Y vamos a ir sensación por sensación o emoción por emoción para que ustedes más o menos vayan viendo. Y para eso les voy a contar una historia. Hay un emperador, hace muchísimos años, un emperador que le llamaron el Gran Yu, un emperador en China, cuando en aquellos tiempos, hace muchísimos años, había muchísimas inundaciones en China, y varios emperadores habían tratado de controlar las inundaciones, porque las inundaciones cuando se presentaban dañaban todos los cultivos. Y todos los emperadores que habían estado antes que Yu hacían lo mismo, construían murallas y trataban de contener el agua, ¿verdad? Para que no se dieran las inundaciones. Entonces, cada emperador hacía murallas cada vez más grandes y más fuertes, y en eso venía otra vez el agua y se llevaba todas las murallas y inundaba otra vez todo, ¿verdad? Y dañaba todos los cultivos. En eso llegó Yu, y eso es una historia real, de hecho la pueden buscar, es un emperador famoso.
Y llega Yu y dice, voy a hacer las cosas diferentes. Y en vez de construir una gran muralla, le dice a todos sus trabajadores que tienen que construir canales y empieza a construir huecos y canales por todo lado. Para sorpresa de todos, cuando llega el invierno y empiezan las inundaciones en China, el agua, en vez de inundar, empieza a irse por los canales y a regar todas las siembras y las siembras más bien empiezan a prosperar. Desde ahí, a él lo llamaron el Gran Yu. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque lo mismo pasa con el enojo. Normalmente, o nosotros nos guardamos ese enojo, o si no, construimos una muralla y guardamos ese enojo, o si no, lo hacemos que explote, ¿verdad? Cuando lo que tenemos que hacer es aprender a canalizar ese enojo, a expresar ese enojo. Es decir, cuando una persona se enoja, no está bien nada más, ok, me tomo mi espacio, está bien, es necesario tomarse su espacio, respirar, tratar de tranquilizarse, pero ese enojo nos está diciendo algo, entonces tenemos que expresar ese enojo de alguna forma. Entonces, ¿cuáles son las únicas dos reglas que tenemos que imponer cuando tenemos que expresar nuestro enojo positivamente? La primera es expresar nuestro enojo sin lastimarnos a nosotros mismos ni lastimar a los demás. Y básicamente eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que el enojo tiene que expresarse. Hay algo que te está molestando, que te está enojando, que lo puedan conversar, que lo puedan decir, ¿verdad? Que lo puedan identificar, porque muchas veces nada más lo expresan, digamos, de una forma equivocada y no lo pueden sacar apropiadamente. Hay muchísimas técnicas, ¿verdad?, que se utilizan con niños, sobre todo, para ayudarlos a expresar eso que los hace enojar, ¿verdad? Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es que ellos puedan identificar, ¿verdad? ¿Qué te hace enojar? Que ellos puedan poder identificar mejores formas o formas más apropiadas de manejar el enojo positivamente. Hay personas que utilizan lo que son los rincones de la calma, ¿verdad? Que les dan un espacio para tranquilizarse. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, porque si bien es cierto, tenemos que tener un espacio para tranquilizarnos, igual no podemos nada más tragarnos el enojo, como les decía, sino que tenemos en algún momento que expresarlo, ya sea a través de un dibujo, ¿verdad? Vamos a dibujar qué es lo que te enoja. Los chiquitos pueden expresar muchísimo a través del dibujo. Simplemente escribiendo qué es lo que les está enojando, ¿verdad? O a veces cuando están más grandes que escriban una carta y puedan expresar todo lo que enojan y después rompan la carta, ¿verdad? Pero que puedan sacar todo eso que ellos están sintiendo adentro. Y básicamente eso es, digamos, así es como trabajamos el enojo en general con los chicos, ¿verdad? Yo obviamente, pues como les dije, es un tema súper extenso y esto es nada más una pincelada, pero hay una obra de títeres, ¿verdad?, que les explica a ellos cuáles son las 3 formas en que pueden manejar el enojo, y que primero, por ejemplo, hay un títere donde ellos ven que se traga el enojo y qué es lo que le pasa al títere cuando se traga el enojo, ¿verdad?, que empieza a dolerle la pancita, entonces como para que ellos vayan entendiendo qué es lo que les pasa y cómo es la forma apropiada de expresarlo. Si tienen alguna pregunta, me dicen al final y yo con mucho gusto. Gracias. Ok, la segunda emoción, ¿verdad? O sensación de base es la tristeza o el dolor. Y al igual, un poquitito diferente. A ver, es que no estoy leyendo el... Tal vez es complejo pedirles que escriban una carta porque están súper enojados y quieren, por ejemplo, tirar una... Está bien, si ellos quieren, digamos, si ellos quieren ir a su cuarto y darles un espacio para que ellos se enojen, eso está bien. Permitirles que se enojen, ¿ok? Estás muy enojado, vamos, está bien, puedes enojarse está bien. Puedes ir a tu cuarto, agarrar una almohada fuerte, pegarle a la cama, no importa, ¿verdad? Pero siempre y cuando cumplan esas 2 reglas, que no se lastimen ellos mismos y que no lastimen a los demás. Entonces,
Ellos pueden hacer lo que quieran, si quieren gritar, si quieren, ¿verdad? O si realmente están enojados, tienen que expresarlo, tienen que sacarlo, no pueden tragárselo porque si no es cuando empiezan a somatizar, ¿verdad? Pero que siempre tengan que seguir esas dos reglas, ¿ok? Yo entiendo que estás enojado, podemos hablar de qué es lo que te está haciendo sentir tan enojado, ¿verdad? A veces necesitan un espacio para tranquilizarse, porque cuando uno está enojado, uno a veces no piensa con claridad, entonces darle su espacio, cuando esté listo podemos hablar al respecto, pero que siempre lo expresen. Y si en ese momento vos querés ir a tu cuarto porque te sentís muy enojado y no querés hablarlo en este momento y agarrar una almohada y pegarle a la cama y lo que sea, pero sacar ese enojo, eso es lo que hay que permitirles que hagan. Pero que entiendan que cuando ellos lastiman o se lastiman, ya no están canalizando el enojo de manera positiva. ¿Ok? En la parte del dolor, el dolor también es una sensación base, ¿verdad? Y también, al igual que el enojo, el dolor nos está diciendo algo. Muchas personas piensan que la tristeza o el dolor también hay que reprimirlo. Y todo lo contrario, hay que permitirse el dolor. Está bien estar triste, está bien llorar. De hecho, no sé si ustedes han visto, pero cuando una persona pasa por una situación muy difícil, ok, como sí, yo creo que primero lo más importante es que lo expresen. O sea, no importa si es, digamos, ellos se frustran. Bueno, yo hablé la vez pasada del tema de la frustración. Yo les dije que para mí la mejor forma de lidiar con la frustración es ayudándoles desde pequeñitos a, a ser pacientes, ¿verdad? Yo creo que los niños cada vez más han perdido lo que es aprender a esperar, a ser pacientes, a aprender a esperar su turno, a que no toda gratificación es inmediata, a no darles todo lo que ellos quieren en el momento. Y yo siempre he dicho que la mejor forma de lidiar con la frustración es dejándolos que se frustren. La frustración es normal. ¿Por qué? Porque en la vida van a haber frustraciones y tenemos que aprender a generar herramientas para hacerle frente a esas frustraciones. Eh, pero sí, las emociones se pueden expresar de muchísimas formas. Puede que no sea llorando, como usted dice, puede que sea que se enojen cuando están tristes, ¿verdad? Y de hecho es muy común que los niños cuando están tristes estén más irritables, ¿verdad? Lo importante es que lo expresen y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, como les decía, al igual que el enojo, ¿verdad? Lo que es la sensación base de dolor, muchas veces se reprime. De hecho, cuando se está atravesando una situación complicada, un divorcio, una muerte, ¿verdad? Uno ve a una persona que está como si no hubiera pasado nada y esas son las que más preocupan. ¿Por qué? Porque no están atravesando ese dolor, no están pudiendo sentir ese dolor y el dolor hay que sentirlo. Sentirse triste no está mal. Sentirse triste es parte de la vida. El cuerpo nos está diciendo algo y nos está informando que algo está pasando, ¿verdad? Que hay algo que nos está moviendo, por decirlo así. Cuando uno trabaja con niños o con adultos en general, de hecho, la sensación base de miedo es algo que se trabaja para reducir. Como dicen, uno anestesia, pero uno uno no quiere quitar el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor desaparece conforme es un proceso y va desapareciendo poco a poco. Cuando uno no puede canalizar apropiadamente el dolor, como les decía, lo que es el enojo se transforma en violencia. Lo que es el dolor, cuando no se canaliza o no se maneja apropiadamente, se puede convertir en resignación o en depresión, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas en que la mayoría de la gente maneja el enojo y que son incorrectas? Tratamos de evitar, obviamente el enojo no es una emoción bonita, ¿verdad? Perdón, la tristeza, a uno no le gusta sentirse triste, entonces uno trata de evitarlo, ¿verdad? Entonces trata de hacer otras cosas para no pensar en eso y no vivirlo
o simplemente uno niega que está pasando algo, o huís del dolor, ¿verdad? Y no lo enfrentás. Y obviamente esas son soluciones intentadas que no son positivas. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo el dolor y el dolor hay que vivirlo. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, ay, es que mi hijo está triste, la tristeza es parte de la vida. Lo importante es ver qué es lo que lo hace sentir triste. Y obviamente si es una situación de peso, como por ejemplo, mis papás se están divorciando o se le acaba de morir la perrita que lleva toda la vida con él, es normal que se esté sintiendo triste. Más bien sería preocupante que él no pudiera sentirse triste y que no pudiera expresar ese dolor. Por eso es que yo les recomiendo a los papás que cuando hay una situación difícil en casa, y los papás dicen, ay, no voy a llorar enfrente para que no me vea llorar o no me vea triste. ¿Por qué? La tristeza es normal y ellos tienen que aprender que así como ellos también se sienten tristes, papá y mamá también se pueden sentir tristes. Y que como familia, sí, estamos viviendo un duelo, estamos viviendo una situación complicada. Yo les explico a los niños que así como cuando uno tiene una herida en la mano, yo les digo, ok, cuando ustedes tienen una herida en la mano, a veces incluso que dibujen la manita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando uno llega y se cae y se rompe un poquito? Entonces te dicen, ay, te sale sangre. ¿Y qué haces vos cuando te sale sangre? Ah, yo me pongo una curita. Ok. Yo les explico después que el ponerse la curita es tapar esa herida y no dejar que cicatrice por ella misma, ¿verdad? Pero entonces luego les explico que el cuerpo es muy sabio y que hay un montón de celulitas en nuestra mano que hacen que se vaya recuperando poco a poco hasta que sane. Y a veces queda una cicatriz. Hay cicatrices que son muy grandes y que se ven mucho y cicatrices que son muy chiquititas y que apenas se notan. Lo importante es que ellos aprendan que el cuerpo es sabio, igual que el tiempo es sabio y nos va a ir ayudando a lidiar con ese dolor que sentimos o con esa tristeza que sentimos. Y que a veces ponerse una curita no hace que el cuerpo pueda hacer lo que necesita hacer, que es irse curando poco a poco. Entonces yo lo que les digo es que así como nosotros a veces tenemos esos dolores físicos o esos dolores como cuando nos caemos o nos golpeamos, a veces nuestros sentimientos también duelen. A veces también podemos sentir dolor emocional. Y ahí es cuando aprovecho para preguntarles, ¿vos en algún momento has sentido un dolor aquí adentro? Algo que te haga sentir triste, que te haga sentir un dolor que tal vez quieras compartir. Porque como les decía, lo más importante es entender y aceptar que hay dolor, ¿verdad? Y poder expresarlo. Entonces, el manejo del dolor y el manejo del enojo son muy parecidos en ese sentido, ¿verdad? Lo que pasa es que el manejo del enojo hay que canalizarlo. El manejo del dolor más bien hay que enfrentarlo. La tercera emoción de base que yo les comentaba es el miedo. El miedo es como un guardián que nos cuida. ¿Por qué? Porque el miedo es necesario, al igual que el dolor, al igual que el enojo, ¿verdad? El miedo es algo necesario. Yo les digo a los chiquitos, cuando ustedes están ante un peligro y hay algo que realmente pone su vida en peligro, el miedo es el que los hace reaccionar ante ese peligro, ¿verdad? O sea, si vamos caminando por la calle y en eso nos aparece un perro súper bravo, nosotros sentimos miedo y el miedo es el que nos hace reaccionar, ¿verdad? Pero muchas veces hay miedos que no existen y que hacen, por decirlo así, que ese guardián, que es el miedo, no funcione bien y prenden alarmas donde no hay y es cuando empezamos a sentir pánico, ¿verdad? Que es muy diferente, como les decía, el enojo se puede convertir en violencia si no se canaliza. El dolor se puede convertir en depresión y el miedo se puede convertir en pánico. Entonces, cuando hablamos de miedo, hay que diferenciar entre dos miedos. Si es un miedo real, es algo que realmente está pasando en este momento, que eso yo creo que es la diferencia más significativa, ¿verdad? Los miedos reales son los que pasan en presente. Los miedos irreales son los que
uno tiene miedo de que podría pasar. O sea, es decir, no pasa, pero siento que podría pasar. O sea, hablan en futuro. Y la mayoría de los miedos que tienen los niños, hay unos muy normales, ¿verdad? Como por ejemplo, obviamente, eh, lo que son, ellos son muy fantasiosos, entonces que a veces lo que son los monstruos y los fantasmas y todo eso, esos son miedos normales, miedos evolutivos, ¿verdad? Lo importante es que no vayan a repercutir negativamente en nuestra vida, ¿verdad? Y que no se vuelvan en obsesiones, para que no se conviertan en pánico. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nuestra cabeza o nuestra mente empieza a sobredimensionar esos miedos y se convierten en pánico, es cuando hay algo que estamos haciendo que realmente me está diciendo a mí que lo que está pasando hay que tenerle miedo. ¿Cuáles son las dos soluciones intentadas o lo que normalmente se hace cuando una persona tiene miedo? Y yo creo que aquí aplica para casi todo el mundo. Cuando hay un miedo imaginario, lo primero que se hace es lo evitamos. ¿Tá? Incluso como adultos, si yo le tengo miedo a los aviones, no me subo al avión. Prefiero no viajar y no me subo al avión. Si yo le tengo miedo a las lagartijas o algún insecto, entonces ay no, veo una lagartija y que alguien más se acerque a la lagartija, pero yo no me voy a acercar. Entonces, ese es el instinto. Nosotros normalmente evitamos ese miedo. Y los niños también, ¿verdad? Cuando tienen miedo a la oscuridad, entonces tratan de que siempre esté la luz prendida. Cuando tienen miedo a estar solos, entonces se pasan a la cama de mamá y papá porque no quieren estar solos. Entonces, muchas veces la solución intentada que tenemos ante estas emociones es lo que hace que se exacerbe el problema, o que se haga más grande el problema, o que el miedo se pueda convertir en un pánico. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? El miedo hay que enfrentarlo. Y pareciera muy fácil, yo sé, y no es fácil. Ahora, muchas veces como papás, cuando nuestros hijos tienen miedo, nosotros les decimos, ay, no tengas miedo, los fantasmas no existen, no tenés que tener miedo, pero en realidad para ellos es real, ¿verdad? O sea, ellos están imaginando que en realidad va a llegar un fantasma y ese miedo es real. Entonces, el decirle nada más que no existe, no los ayuda a enfrentar su miedo. Una técnica que funciona es, ok, hagamos una cosa, es que vieras que los miedos son tan miedosos que a veces les da miedo y se esconden. ¿Vos crees que podrías jugar un juego conmigo? Juguemos de que cuando vos veas ese fantasma, le vas a tomar una foto y me la vas a enseñar. Y aunque uno no lo crea, a uno al día siguiente le dice, mamá, o sea, tratan tanto de enfrentar el miedo, de verlo para tomarle la foto, que al final lo terminan enfrentando. Y la mente es muy paradójica, o sea, la mente de todas las personas funciona así. Entre más trato de pensar en algo, más grande se hace y más le tengo miedo. Entonces, las aproximaciones con los niños funcionan muy bien. ¿Qué son las aproximaciones? Le tenemos miedo, por decirlo así, a la oscuridad. Ok, hagamos una cosa, no lo va a enfrentar obviamente, no vamos a poner a nuestro hijo. Sí, es súper lindo. No vamos a enfrentar a nuestro hijo obviamente, de una vez vas a enfrentar el miedo tú solo, ¿verdad? Sino que obviamente él tiene que darse cuenta poco a poco que eso a lo que él le tiene miedo, tiene más miedo que él. Y así el miedo desaparece. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aproximaciones. Entonces, primero, le tenés miedo a la oscuridad y no querés bajar a la cocina en la noche porque te da miedo. Ok, entonces primero va con mamá. Vamos a ir juntos todas las noches, va con mamá, agarramos un vasito de agua, nos devolvemos al cuarto, perfecto. Después de un tiempo de que ya podemos ir juntos con mamá y recoger el vasito de agua y irnos al cuarto, entonces ahora vas a tratar de ir, yo me voy a quedar aquí y vas a tratar de ir, pero solo escuchando mi voz. Yo estoy aquí con vos, no va a pasar nada. Entonces uno como mamá les empieza a hablar. Aquí estoy, mi amor, usted puede, vamos, usted va a poder. Vas a agarrar el vaso, ya estás en la cocina, sí. Bueno, perfecto, agarras el vaso, servís agua, pero vamos, ven y tráeme el vaso de agua. Conforme ellos van adquiriendo un poquitito más de seguridad,
esas palabras se van volviendo cada vez menos y menos. Y la tercera aproximación es, ahora vas a ir a tratar de ir a la cocina, pero solamente vas a acordarte de la voz de mamá y no voy a tener que decirte que mamá está ahí, pero mamá está aquí. Entonces, poco a poco, esas aproximaciones los lleva a enfrentar el miedo y con eso se dan cuenta que a lo que ellos piensan que tienen miedo, realmente no deben tenerle miedo. No sé si les quedó claro. Hay un montón de técnicas lindísimas. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Y por último, uno pensaría, ¿cómo voy a trabajar la alegría? Si la alegría es un sentimiento, una emoción de base lindísima. Pero aunque ustedes no lo crean, el placer o la alegría en exceso también puede ser malo, ¿ok? No mala, porque yo les dije que no, las emociones no malas, pero si no canalizamos positivamente la alegría o el placer, se puede convertir en un problema. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han visto este icono de la película Intensamente. Y uno diría, ay, qué lindo, ¿verdad? Pero en realidad la alegría no es esa, o sea, no es estar uno siempre eufórico, ¿verdad? Y que no para y uno ve que la alegría y que siempre está sonriendo, eso no es sentir alegría. O sea, la alegría hay obviamente que dosificarla. ¿Por qué? Porque todo placer en exceso se puede convertir en caos. Entonces, por ejemplo, pensemos en algún placer, yo creo que todos como adultos hemos tenido en algún momento, y este sería otro tema que podría en algún momento conversar, pero el tema de la comida. O sea, la comida es un placer. Nosotros todos amamos comer, comer es delicioso. Pero ¿qué pasa si uno llega sí, exacto, cuando está demasiado, sí, exacto. Entonces, el placer de comer es delicioso, ¿verdad? Uno comer es riquísimo, pero si uno se priva del placer, puede convertirse en un trastorno alimenticio. Y si uno más bien come en exceso, puede también convertirse en otro trastorno alimenticio y pueden venir también lo que son los atracones y demás trastornos, ¿verdad? Entonces, todo placer que no se mide puede convertirse en caos. Igual que el típico que está pasando ahora, los videojuegos, ¿verdad? Obviamente, pequeñas dosis de a veces jugar un videojuego aquí y allá está bien, pero ¿qué pasa si nuestro hijo juega todo el día y no puede controlar ese placer? Ya no se convierte en un placer, ya llega a ser una tortura. Entonces el placer, como les decía, hay que dosificarlo y ellos tienen que aprender a que a que todo placer tiene que dosificarse. Todo exceso o todo digamos, disminución de, también es negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a dosificar. Muchas veces cuando un chiquito tiene, digamos, una adicción a la tecnología o que está jugando demasiados videojuegos o que no puede parar, ya sabemos que entonces ese tiene muy alta la dosis en ese placer, entonces tenemos que bajarle un poquitito. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese momento? Dosificar. Vamos a poner un horario, ¿verdad? Vas a poder jugar tanto, no lo quitamos porque también el reprimir hace que queramos más, ¿verdad? Pero sí tratamos de dosificar. Igual con la comida. Yo no creo en ninguna de esas dietas donde uno se restringe todo. ¿Por qué? Porque si uno deja de comer ciertas cosas, cuando las vuelve a comer, ¿verdad? Es peor. Entonces, es un equilibrio. Es aprender a comer un poquitito de todo, equilibrado. Y cuando uno aprende a dosificar el placer, entonces puede lidiar con esta emoción que es la alegría o el placer positivamente. Entonces, para recapitular, como les decía, ¿cómo podemos manejar las emociones, esas 4 emociones de base que yo les comentaba positivamente? Mientras que el enojo tenemos que canalizarlo, el dolor tenemos que permitírnoslo, el miedo tenemos que enfrentarlo y el placer dosificarlo. Esas son las 4 palabras claves
que nos enseñan cuál es la forma, digamos, apropiada de manejar y poder gestionar las emociones positivamente, tanto para nosotros como para nuestros hijos. No sé si tienen alguna pregunta. No, quizá más que pregunta, agradecerte porque, bueno, yo no sé si es por la edad de mis hijos, actualmente están con más miedillos a la hora de dormir solos y uno tiende como mamá o como papá de acompañarlos y quizá creo que el tip de enfrentar el miedo, ¿verdad? Es más valioso que estar ahí porque uno no siempre va a estar ahí, así que de mi parte la charla fue de mucho provecho por esto y sobre todo porque y yo creo que ahora, más que nunca, estamos requiriendo muchas de estas herramientas para poder enfrentar mucho mejor y de manera adecuada canalizarles a ellos todas estas emociones. Totalmente. Y totalmente, y como les decía, o sea, ninguna emoción es buena y mala, pero si está, es porque nos está avisando de algo y hay que manejarla positivamente. Sí, y justamente cuando uno está con, digamos, usted dice, bueno, es que yo no puedo estar con ellos todo el tiempo. Y el mensaje que uno les da cuando uno está con ellos es, sí tenés que tener miedo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy aquí, entonces va a pasar algo. Entonces, por eso es que es importante que ellos aprendan que el miedo es miedoso y que entre más miedo le tenemos, más grande se hace, pero entre menos miedo le tenemos, desaparece. No sé si alguien más tiene una pregunta. Voy a dejar nada más de grabar.